La atención a los pacientes oncológicos que reciben tratamiento en Solca continuará sin ningún inconveniente. Así lo informó el Instituto de Seguridad Social tras firmar un acta de conciliación de cuentas de la sociedad contra la lucha del cáncer. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES y la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Solca firmaron un acta de conciliación de cuentas que garantiza la atención a los pacientes oncológicos que son derivados por el Seguro Social al Hospital Solón Espinosa Ayala. Quiero dejar constancia de mi personal agradecimiento a la comprensión del IES y a la apertura que he tenido para que podamos firmar esta acta y pondría fin a los reclamos que tenemos presentados por el periodo comprendido entre el año 2010 y el año 2016. La firma del acta permitió alcanzar acuerdos económicos relacionados con valores adeudados por el IES a Solca. Queremos virar la página de lo sucedido, pensar hacia adelante en los múltiples compromisos que podemos llegar con Solca, con la finalidad de que los únicos beneficiarios sean todos nuestros afiliados. El acuerdo alcanzado establece que se continuará con los procesos de auditorías normales por las atenciones brindadas. Por los ejercicios 2017 y 2018 continúa el proceso de auditoría que está realizando el IES. Pero con el acuerdo alcanzado, Solca tendrá mucha satisfacción de seguir atendiendo a los pacientes oncológicos derivados por el IES y, como siempre, ofrecer el mejor servicio y la mejor atención que sea posible. El acuerdo interinstitucional se realiza luego del reclamo que hicieron los directivos de Solca por una deuda que el Seguro Social mantenía con la institución por cerca de $50 millones, lo que ponía en riesgo la atención a 9.000 pacientes oncológicos, quienes pedían que se garantice sus derechos, informó Carolina Cuenca. Hasta la Asamblea Nacional llegó el veto presidencial a la ley interpretativa que obliga al gobierno nacional a pagar las compensaciones jubilares. Según el Ejecutivo, el veto se da porque considera que la ley no es retroactiva. Tras el veto presidencial a la ley interpretativa que obliga al pago de compensaciones jubilares a los maestros, se registraron las primeras reacciones en la Asamblea Nacional. Hay críticas a la decisión del Ejecutivo. Un despropósito y una inconsecuencia del presidente de la República, con quienes él ha llamado mis viejitos lindos. No se trata de decir aquello, se trata de reconocer los derechos. Es imperdonable que el presidente de la República siga alargando el tiempo de espera que tienen todos estos jubilados que adicionalmente ya han tenido todos estos jubilados para cobrar lo que les corresponde cobrar. En las bancadas se afirma que esta ley lo único que busca es hacer justicia con los maestros jubilados. Aquí se ha tomado una decisión por unanimidad en la Asamblea Nacional de reconocer un derecho constitucional de los jubilados que entre el 2008 y 2010 no pudieron cobrar el total de sus bonificaciones jubilares. No es justo que después de eso tengan que estar pasando peripecias, incluso algunos en muy mal estado de salud tengan que estar hasta haciendo marchas para que se les pague. Nosotros vamos a analizarlo, pero lo cierto es que vamos a estar a favor de todo lo que sea en beneficio de este sector. Anuncian que impulsarán la ratificación de la ley para que los maestros jubilados en el 2008, 2009 y 2010 cobren lo que les corresponde. Nosotros creemos que lo actuado por la Asamblea está enmarcado en la ley y ojalá se pueda hacer justicia. Yo espero que este pleno de la Asamblea se ratifique unánimemente en el texto que hemos propuesto al presidente de la República para que esto sea ley de la República. Que permita el reconocimiento por parte del Estado de ese derecho. En Quito informó Adriana Rojas. El exfiscal general del Estado, Carlos Vaca, rindió su versión en la investigación que se inició por el presunto delito de peculado que se habría dado cuando fue parte de la Comisión 30S creada para investigar la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. El pedido de indagación previa se dio en enero pasado por la en ese entonces fiscal subrogante Tania Moreno, quien, respaldada en un informe de la Contraloría General del Estado, pretendía establecer si existían causales para el presunto delito de peculado. Como consecuencia de haber investigado la corrupción de Odebrecht, el señor Polid forjó un documento e inició, gracias a la ex fiscal subrogante, una indagación previa. En esa indagación previa he rendido mi versión, le he entregado al fiscal
los elementos que corresponden entregarse, respetuoso de la justicia y del derecho, y no tengo más nada que decir sobre eso. Carlos Vaca, ex fiscal general del Estado, es quien estuvo al frente de la Comisión 30S, creada por el gobierno de Rafael Correa para investigar la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, y es donde se habría dado el mal uso de recursos económicos públicos, algo que lo desmiente Vaca. No existe, ya la Contraloría, el señor Contralor, el señor Subcontralor, Procuraduría, ya todos lo han dicho, que no existe. La diligencia legal se dio en la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía. También fueron citadas a rendir su versión otras personas que fueron parte de la comisión. Diego Guzmán, quien evadió a la prensa, y Oscar Bonilla, que en declaraciones escuetas se refirió a la investigación. No existe absolutamente ningún indicio de responsabilidad penal sobre el tema. Hay una referencia a un documento inexistente. Un tema que de ser político solo el tiempo y la justicia lo determinará, informó Héctor Romero. Postulantes a la alcaldía de Quito acudieron este jueves a formalizar su participación ante la Delegación Electoral Provincial de Pichincha. El movimiento Avanza y Libertades Pueblo fueron dos de las organizaciones políticas que legalmente estarán presentes en las elecciones del próximo año. A un día de que culmine el plazo para la inscripción de candidaturas de los postulantes a dignidades locales de marzo de 2019, en la Dirección Provincial Electoral de Pichincha acudieron varios políticos que aspiran a la alcaldía de Quito. Uno de ellos fue Andrés Pasquel, quien es auspiciado por el movimiento Avanza. Nosotros tenemos el mecanismo para convertirle a Quito distrito metropolitano. Al generar Quito distrito metropolitano podemos mandar políticas de emprendimiento, y esto es darles excepciones tributarias a quienes quieran arrancar emprendimientos, a quienes quieran ingresar empresas aquí a Quito. Lo que generamos nosotros es empresa, pero con conciencia social. Por el movimiento Libertades Pueblo, el director técnico de fútbol Carlos Sevilla buscará también llegar al cabildo capitalino. Indicó que el pueblo reconocerá su capacidad y liderazgo para dirigir y transformar el distrito metropolitano. Con el profesor Sevilla vamos a ganar educación, deporte. Finalmente, entre las últimas inscripciones de la tarde estuvo la de la ex legisladora Paola Vintimilla del Partido Social Cristiano y de Juan Carlos Solines de Juntos Podemos, quienes se unen a los 12 candidatos que aspiran a dirigir la ciudad de Quito, informó Javier Rosero. Durante este jueves 20 de diciembre, algunos aspirantes a la prefectura de Pichincha calificaron sus candidaturas. En el acto, los postulantes presentaron varios proyectos. Javier Orti del movimiento Avanza fue de los primeros candidatos a la prefectura de Pichincha en oficializar su candidatura durante este día jueves. El fortalecimiento para impulsar el desarrollo productivo y mejorar el sistema turístico de la provincia fue parte de sus ofrecimientos. El tema de la vialidad, con la construcción de alrededor de 500 kilómetros nuevos de vialidad para el tema de carreteras de segundo y tercer orden. Vamos también a implementar empresas públicas para identificar los clústeres productivos en cuanto al café, al cacao, a los cárnicos, a los lácteos. Entrada la mañana, el migrante retornado y empresario Jofre Pinzón de Acción Democrática Ecuatoriana inscribió su candidatura. Su plan de gestión, dijo, estará enfocado en la agricultura, para lo que señaló incluso tendría apoyo internacional. Hay dinero a fondo perdido en Europa, que se pueden captar estos recursos para potenciar el tema de la agroindustria, para proyectos de vivienda, para inserción laboral. Estamos ya en conversaciones con eurodiputados que nos han ofrecido una planta para armar una pausterizadora en el noroccidente de Pichincha. Marcelo Bayo también aspira a la prefectura de Pichincha. Se encuentra auspiciado por el partido político Libertades Pueblo. Y su propuesta, dijo, está basada en la planificación a largo plazo, pero particularmente en soluciones que necesita este momento la comunidad. Nos empoderaremos de la administración y de las decisiones más importantes de nuestro entorno, de nuestra ciudad, de nuestras ciudades y de la provincia. Así también de parte del movimiento Alianza País se postuló a René Espín para la prefectura, mientras que por el Partido Social Cristiano se oficializó al ex legislador Diego Salgado, informó Javier Rosero. Representantes de Colombia, Bolivia, Guatemala y Ecuador se reunieron para debatir la elaboración de un documento que busca que se respete la consulta previa en pueblos indígenas por el extractivismo. Que se respete la consulta y el consentimiento previo para los pueblos indígenas que están en la mira de actividades extractivistas es el objetivo que tienen los integrantes de la Coordinadora Andina de Organizaciones, CAOI, conformada por Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Perú y Argentina. Y por ello, se elabora un documento. La iniciativa trata de encontrar derechos de los pueblos indígenas afectados y agraviados
por las actividades mineras en sus territorios y poder ver acciones penales, civiles y administrativas que puedan interponerse contra las empresas que han hecho daño en sus territorios. A decir de los representantes de la CAOI, a pesar de que en los países antes nombrados existe una normativa que exige realizar una consulta para iniciar o no con actividades mineras o petroleras, dicen muchas no son vinculantes y otras ni siquiera se realizan. Las normas en el Perú, a pesar que nosotros impulsamos la ley de consulta mediante luchas con una gran expectativa, esta consulta solamente es simbólica, ¿no? El documento que se elabore será presentado a instancias internacionales como la Organización de Naciones Unidas. Este documento, mediante este proyecto, nosotros podamos presentar a los entes internacionales y podamos seguir trabajando en la defensa de la consulta. Ellos han trabajado en este proyecto durante alrededor de un año y esperan que en los próximos meses esté listo para su entrega. En Quito informó Andrea Orbe. En otro ámbito de la información, en Pastaza la policía logró decomisar más de 20 kilos de marihuana y cocaína que iban en una maleta en el interior de un bus interprovincial. Un ciudadano colombiano fue detenido. Y las incautaciones de cargas de droga siguen ejecutándose en Pastaza. En esta ocasión fueron más de 31 kilos de marihuana que dos personas de nacionalidad colombiana pretendieron llevar al centro del país en un bus de transporte interprovincial, cuyo objetivo, sin embargo, fue truncado por efectivos del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA de la Policía Nacional. Al momento de realizar el registro pueden percatarse de que en el interior existen unos paquetes embalados con cinta de embalaje y procedieron a abrirlos. En el último mes, la captura de cargamentos de marihuana y cocaína se han multiplicado de manera considerable en esta provincia amazónica. En tan solo una semana se incautaron más de 80 kilos de marihuana en dos operativos por parte de efectivos del Grupo GEMA y en el mismo control integrado de Mera, en la vía Puyo-Ambato. El grupo especializado está viniendo ya este momento continua, lo tenemos acá, nos está colaborando específicamente en el control y en la requisa en el control integrado. Su lugar de origen es común, la provincia de Sucumbíos, en el nororiente amazónico, y las personas encargadas de su transporte son tanto ecuatorianas como colombianas, que por ahora están detenidas y en indagación. En cuanto a las personas extranjeras, se comunica de manera inmediata al consulado del país de donde son oriundos para que puedan darles la asistencia jurídica o la asistencia internacional que requieran. Por el incremento sustancial de droga que se moviliza por esta región, como establecen las estadísticas, el mando policial mantiene controles permanentes a través del grupo élite GEMA, los X, Unidad Antinarcóticos, y a corto plazo se sumarán expertos con canes amaestrados, informó Carmita Ergotti. La productividad de las diferentes unidades de la Policía Judicial en el 2018 ha permitido desarticular más de 360 organizaciones delictivas. Los operativos han logrado disminuir delitos como robo a personas, viviendas, extorsión, entre otras acciones. El trabajo en territorio de dos unidades especiales de la Dirección Nacional de la Policía Judicial ha dejado resultados positivos. La Unidad de Inteligencia Antidelincuencial UIAD en diferentes puntos del país ha desarticulado 92 bandas con 586 personas detenidas, 186 armas decomisadas en 151 casos. En la mayoría de organizaciones desarticuladas existen personas ya con antecedentes, estaríamos hablando de por lo menos de un 75% de los detenidos. Los detenidos aparentemente se dedicaban a diferentes delitos, entre ellos extorsión, robo a personas, domicilios, vehículos, robo en ejes viales, accesoristas, lanceros, descuideros, en algunos casos incluso dedicados al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Principalmente se dedican en las ciudades como el DMQ, el DMG, a robar vehículos y robo a domicilios. Así también la Brigada Anticriminal Baja en diferentes puntos del país desbarató 277 organizaciones delictivas con 238 armas decomisadas y 2.726 detenidos. Las actividades en las que supuestamente estaban inmersas: robo en carreteras, en unidades interprovinciales, extorsión desde las cárceles, entre otras. El que más recurrencia existe es el robo a personas. Tenemos también el robo a entidades económicas,
robo a domicilios. Dejando un gran total de 369 bandas delictivas desarticuladas, 424 armas decomisadas y 3.312 detenidos. En algunos casos cayeron policías y militares en servicio activo. Lamento mucho, pero nosotros les perseguimos a nuestra gente cuando están trabajando o actuando fuera de la ley y más aún, utilizando uniformes policiales. Las provincias donde más actuaron las unidades de inteligencia fueron Pichincha, Guayas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, entre otras. En Quito informó Iván Casamen. Tras un operativo realizado por las autoridades de Tumaco, Nariño, se logró la captura de uno de los cabecillas de las guerrillas del Pacífico. El procesado se dedicaba a llevar la economía de los delitos que se ejecutaban en estas zonas fronterizas. Se trata de Diego Fernando Quiñones y se desempeñaba desde hace un mes como financiero de las Guerrillas Unidas del Pacífico. Fue capturado en Tumaco, frontera con San Lorenzo, Esmeraldas. Estaba encargado de recaudar el dinero de los diferentes delitos que se realizan en esta zona de frontera. Había también reemplazado al capturado cabecilla financiero y tercero en la línea delictiva del RAER, Guerrillas Unidas del Pacífico, Porfirio Becerra Rodríguez, alias Pocho. Se logra la captura de alias Diego, delincuente que pretendía continuar con los caminos delictivos de alias Rocky y alias Poche, quienes venían generando actividades delictivas en el Pacífico nariñense, especialmente en Tumaco. Alias Diego tiene 22 años, requerido ante la justicia por delitos de homicidio, concierto para delinquir, extorsión, porte, tráfico y fabricación de armas de fuego y municiones, y el delito de fabricación de sustancias estupefacientes. Este sujeto responde a orden de captura por 5 delitos, entre ellas concierto para delinquir, secuestro, extorsión y homicidio. Diego estaba encargado de ordenar la ejecución de homicidios selectivos, extorsiones, control territorial, atentados en contra de la fuerza pública y delitos conexos que atentan contra la convivencia y seguridad ciudadana de los habitantes tanto de Colombia como Ecuador. Una vez notificado de sus derechos como persona capturada, fue dejado a disposición de la autoridad competente por los delitos que le asiste. Desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Además, la policía de Nariño logró la desarticulación de una peligrosa banda delictiva que operaba las zonas fronterizas, realizaban falsos retenes militares y extorsionaban a hacendados, pobladores y turistas ecuatorianos. En los allanamientos se encontraron armas, municiones y más elementos que utilizaban para cometer las fechorías. Policía Nacional, abre la puerta. Dele. Así fue como la policía de Ipiales llegó a 4 domicilios en donde se encontraban integrantes de una peligrosa banda delictiva, quienes eran responsables de diferentes acciones delincuenciales, pues ellos tenían azotados a los municipios de Ipiales, Pupiales, Túcarres y varios sectores ecuatorianos rurales. Esta banda en su actuar criminal utilizaba uniformes de la fuerza pública, además de radio de comunicaciones y armas de fuego. Se logra el día de hoy un importante golpe a una organización, logrando la captura de 3 personas, 3 armas de fuego, elementos materiales que utilizaban con el fin de poder hacer suplantación de autoridad. Esto lo venían realizando en la salida hacia Pasto, en lo que tiene que ver con el municipio de Aldana, en otros municipios donde habían logrado hacer estas fechorías. Dentro de la operación se logró la incautación de 3 armas de fuego, 91 cartuchos de diferentes calibres, equipos terminales móviles y computadores, documentos, prendas y accesorios de uso exclusivo de la fuerza pública, motocicletas y papel moneda. Atemorizaban a turistas ecuatorianos a través de puestos militares falsos. Además visitaban domicilios en las zonas de frontera, tanto de su país como de Ecuador, extorsionando. Existen varias denuncias. En el sur de Nariño realmente hacer estos puestos de control falsos, allí hurtaban las pertenencias, también se dedicaban a entrar a algunas fincas y amordazaban a las personas donde le hurtaban los elementos y dinero previo estudio. Esto era utilizado a veces también para realizar transacciones en el vecino país del Ecuador. La policía de Colombia coordina acciones para determinar la participación de ciudadanos ecuatorianos. De acuerdo a las investigaciones, se habría detectado que después de cometer delitos cruzan los pasos ilegales y permanecen en las poblaciones de Tulcán y sus alrededores. No pertenecen a un grupo armado ilegal, pero sí se hacían precisamente pasar como miembros de una organización o una fuerza armada, en este caso con prendas de uso privativo del Ejército Nacional, en lo que tiene que ver como una organización dedicada a este tipo de situaciones, o sea, un concierto para delinquir. Desde Ipiales, Nariño, informa Miriam Enríquez. Un camión tipo tráiler fue detenido justo en el momento que pretendía cruzar de Colombia al Ecuador. La carga pesada ocultaba más de 300 kilos de creepy. El costo de la droga llegaría a más de $400.000 en el mercado local.
Ocultos entre materiales de construcción venían hasta Ecuador más de 300 kilos de marihuana. Viajaban en un remolque que estuvo a punto de cruzar la frontera. La modalidad de la sustancia es creepy, según los agentes narcóticos de Colombia, de alta calidad, lo que hace presumir que el destino final del alcaloide sería Europa. Son más de 306.000 dosis personales que se quitan del mercado del consumidor de estupefacientes. Estaba siendo transportada debajo de unos perfiles de acero que estaban contenía los 11 paquetes, 10 grandes, uno pequeño. En cada paquete venían 15 panelas de marihuana prensada y en el pequeño otra cierta cantidad. El conductor del pesado automotor declaró que lo contrataron para realizar el viaje hasta Guayaquil. De acuerdo a las investigaciones, es una nueva modalidad de enviar sustancias estupefacientes utilizando las empresas fantasmas. Según lo que se pudo establecer con la misma información que ofreció el conductor del vehículo, fue cargado en Puerto Tejada. La empresa en la cual era transportada, una empresa que se llama TKS. Esta droga pretendía ser llevada para el país vecino de Ecuador. De acuerdo a la valoración que realizaron los agentes narcóticos, se determinó el monto del alcaloide. Llegaría a un costo de cerca de $500,000 en el mercado nacional. Son más de 183 millones de pesos que tiene el valor esta mercancía, pero en el mercado, al menudeo, puede llegar a alcanzar hasta los 1.500 millones de pesos. Desde Ipiales, Nariño, informa Miriam Enríquez. En el tema electoral, en Guayaquil, Creo inscribió a la exasambleísta Poli Ugarte como candidata a la prefectura del Guayas y al exgobernador Francisco Jiménez para la alcaldía de Guayaquil. Mientras tanto, la exdiputada Cecilia Calderón de Castro registró su postulación al gobierno provincial por la agrupación política Juntos Podemos, cuyo candidato a la alcaldía de la ciudad es Jaime Lomas. Eran las 10 de la mañana y no llegaron solos al Salón de la Democracia. La exconcejal y asambleísta socialcristiana Poli Ugarte esta vez aspira a la prefectura y el exgobernador en 2008, Francisco Jiménez, la alcaldía de Guayaquil. Que podemos construir un futuro de paz, de bienestar, de progreso, de oportunidades. La activista y directora de la Fundación Tócate, dedicada a la prevención del cáncer de mama, dijo que en esta otra línea. Y que sé que el cáncer hay que exterminarlo, como hay que exterminar el peor cáncer que tiene la sociedad, la corrupción. Para impulsar el turismo en Guayas, para impulsar la agricultura en Guayas. Ella tiene experiencia, viene de una familia agrícola. Pasado el mediodía y 11 años después de su última postulación, llegó la exdirectora del desaparecido FRA, ex viceprefecta, ex vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales y exdiputada Cecilia Calderón. Carta a la prefectura del Guayas por Juntos Podemos, lista 33, acompañada de Jaime Lomas para la alcaldía. Queremos trabajar con la gente, asociarnos, emprender juntos, aprovechando las normas existentes de la economía popular y solidaria. Un acuerdo que se definió 24 horas antes fue para la alcaldía de Durán. Alfredo Arboleda se postula por tercera ocasión, ahora con fe, en alianza con Creo. Inscripciones en la penúltima línea del plazo, que vence este viernes a las 18 horas, con más folclor y sensatez de lo habitual. Gallina vieja. Informó Jorge Escobar. Momento de nuestra primera. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La Policía Nacional de Cuenca viene desarrollando tareas diarias para contrarrestar actos delictivos en diversos sitios de la urbe. Detenciones y requisas de armas es el resultado de esta labor. Miembros de la Policía de la capital Azuaya, especialmente del Grupo Operativo Motorizado GOM, a través de su tarea de vigilancia en varios sectores de la urbe, ha logrado la detención de supuestos delincuentes. Dentro de este trabajo, logró apresar a 2 individuos que habían asaltado a una joven. Es así que una vez interceptado este sujeto, procede a botarse el teléfono celular y asimismo se desprende de su bolsillo sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. Uno de sus compinches también fue apresado luego de un operativo de búsqueda. De manera inmediata, la señorita afectada nos informa que hay un segundo asaltante y a través de una persecución ininterrumpida se logra con la
aprehensión del sujeto. En otro sector de la ciudad, un joven de 18 años fue detenido. En la requisa se le encontró un arma de fuego. Pedimos a interceptar a un individuo de 18 años, del mismo que en su poder se encontró un arma de fuego calibre 38. En una calle del centro histórico fue apresado a otro individuo, quien al ver a miembros del orden se mostró nervioso, actitud que llevó a ser revisado por la policía. Procede a revisar qué es lo que había lanzado, pudiendo verificar que se trata de una arma de fuego. Ante estas circunstancias se procede a su aprehensión e inmediatamente poner a órdenes de una autoridad competente, como dice la ley. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Un accidente de tránsito fue captado por cámaras del sistema Ojos de Águila en una de las vías principales al sur de Guayaquil. Enseguida los detalles. Fíjese bien lo que ocurre en este video. Un vehículo se impacta contra una de las partes laterales de uno de los pasos elevados en la avenida 25 de Julio al sur de la ciudad de Guayaquil. De ahí que inmediatamente las personas que se encontraban en el lugar fueron a tratar de socorrer al individuo que manejaba este automotor. Elementos de seguridad, ATM y demás llegaron al lugar para constatar las novedades. Dos hipótesis, aparentemente un desperfecto mecánico o también la poca prudencia con la velocidad sería lo que maneja la autoridad para realizar las investigaciones respectivas. De ahí que utilizan las cámaras de seguridad para establecer con exactitud qué fue lo que habría ocurrido. Sin embargo, no deja de impresionar a muchos el fuerte impacto de este automotor en una de las vías más transitadas del puerto principal. Informó Julio César Saona. Detienen a un sujeto acusado de haber participado en un crimen registrado en julio del año anterior en el sur de Guayaquil. El aprehendido pertenecería a una peligrosa agrupación delictiva que ha cobrado la vida de algunas personas. La Policía Nacional y la Fiscalía recibieron información de forma anónima y realizaron el operativo en una casa donde también funcionaba una clínica de rehabilitación para personas adictas. Y en una de las habitaciones se encontraron a alias Pedrito, un joven buscado por la justicia al ser implicado en un crimen que ocurrió la noche del 12 de julio del año 2017 en la cooperativa Unión Cívica en el Guasmo Norte, donde fue asesinado Olger II Caicedo Villaquirán, de 43 años, cuando iba caminando por una de esas calles del sur de Guayaquil y le dispararon desde un automóvil. Este ciudadano hoy detenido cuenta con una serie de investigaciones por asesinato, es conocido como en su modalidad de gatillero. Ha pasado un año con 5 meses desde que ocurrió el crimen, tiempo en que también la Fiscalía inició las investigaciones, proceso penal en que algunas personas ya fueron sentenciadas y él estaba prófugo. Continuando con ese proceso investigativo, existieron 3 personas detenidas en primera instancia, de las cuales fueron sentenciadas una a 40 años y los 2 restantes cada uno a 26 años. Ahora se indaga si tuvo también algún tipo de participación en varias muertes violentas registradas en los últimos años en el sur de la urbe porteña. Se presume que pertenecería a una peligrosa agrupación delictiva dedicada al microtráfico y al asesinato. Efectivamente, hace 2 semanas el líder de esta organización delictiva quiso rescatarlo y el director lo escondió. Y hoy día la DINASECO junto con la Fiscalía hicimos el allanamiento y sacamos a este ciudadano para que sea puesto inmediatamente a órdenes del juez competente. En las próximas horas será sometido a una audiencia de formulación de cargos. Durante su detención estuvo con fuerte resguardo policial, intervención en la que también participó la DINASECO, informó Charlie Pisa. Una joven de 17 años de edad cayó de más de 3 metros de altura al intentar tomarse una selfie en un centro comercial de Manta. Pese a la caída, afortunadamente no resultó con heridas graves y se recupera en una casa de salud. Momentos de pánico vivieron testigos que presenciaron la caída de una joven de 17 años de edad, quien presuntamente perdió el equilibrio al intentar tomarse una fotografía cerca de las escaleras eléctricas de la parte alta de un centro comercial de Manta en la provincia de Manabí. Y la chica se le fue el cuerpo y se cayó
cayó aquí en la fuente de abajo, sonó durísimo, durísimo, y nosotros todos, ¿qué pasó? Nos asustamos. La menor cayó a una pileta de agua, hasta donde se acercaron usuarios del centro comercial que intentaban auxiliar a la víctima. Paramédicos del cuerpo de bomberos llegaron al sitio y trasladaron a la paciente hasta el hospital del Seguro Social. Una persona del sexo femenino, aproximadamente 16 años, 17 años, cayó de aproximadamente 3 metros de altura, en las cuales el personal de paramédicos avanzó al sitio y constató realmente que el paciente estaba estable y consciente, con posiblemente fracturas en lo que es unas extremidades inferiores. Familiares de la menor informaron fuera de cámara que su condición es estable, se recupera de sus heridas. Aparentemente, por evaluación del personal que acudió, indican que sí, puede ser que amortiguó el golpe y cayó de más o menos de pie. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Recorremos el país. En Santo Domingo de los Áchilas, una mujer de 27 años murió tras recibir 2 disparos en el tórax. La Policía Nacional investiga el caso. Jessica A., de 27 años, murió tras recibir 2 impactos de bala en el tórax cuando regresaba a su hogar en horas de la madrugada. Escucharon los disparos los niños. Ellos dicen 2. Y ya abrieron la puerta, ya vieron a la mamá caída ahí y el señor que corría. Yo cuando la veo a ella tirada en el piso, ella solo movía las vistas nada más. Ya cuando llegó la ambulancia ya nos dijeron que no tenía signos vitales. Al parecer, el asesino estuvo rondando el sector, esperando a su víctima, y aprovechó que la mujer se quedó sola para atacarla. Luego de sus horas de trabajo se traslada a su casa, estaba trasladándose con su esposo. El esposo se hace a un lado para orinar, la víctima sigue y llega una persona y le dispara a 2. Ocurrió al noroccidente de la urbe colorada. Se desconoce qué motivó este asesinato. Se ocupaba solo de sus hijos, de su casa. Yo nunca la vi con problemas con nadie. Me quitaron lo mejor de mi vida. Yo no me esperaba esta, no. La policía se encuentra trabajando para dar con el autor del crimen. Explotando el lugar del hecho, llegó policía judicial, criminalística, y estamos realizando el trabajo correspondiente a lo que es Policía Nacional. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. Nos despedimos, amigos, agradeciéndoles su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Que descansen, nos reencontramos el día de mañana. Un abrazo grande.